Buenas noches, compañeras, compañeros. Sean bienvenidos al Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, CEMOS. Estamos en este 14 de septiembre, cerrando nuestra semana laboral. Ya hay puente el día de mañana, pero no nos podemos ir sin recibir en esta ocasión al querido amigo y compañero intelectual Bruno Bostils, que está aquí con nosotros. Es actualmente profesor en la Universidad de Columbia, tiene una responsabilidad que le ha impedido viajar más, pero bueno, ahora que tenemos esta oportunidad, aceptó amablemente, fraternalmente, y le agradecemos mucho de aceptar a venir. Y bueno, pues nos va a ofrecer una conferencia que se titula El Estado y la Insurrección. Entonces, pues le damos la palabra, les agradecemos mucho, sabemos que fue difícil llegar, esperemos que no sea difícil irse, pero les agradecemos mucho que estén acá, porque sabemos que es tarde, sabemos que no es fácil, sabemos que la lluvia complejiza la ya compleja Ciudad de México, entonces pues les agradecemos mucho. Bruno, por favor. Sí. Bueno, muchas gracias, Jaime, a todos por venir. Me gustaría... Bueno, siempre es un placer estar aquí, sobre todo porque nos conocemos desde hace tantos años y varias de las discusiones que han dado lugar a libros sobre la Comuna Mexicana, por ejemplo, y los materiales que voy a presentar hoy son como parte de un nuevo libro que es más bien una colección de ensayos, es como para desarrollar una serie de ideas que salen de libros sobre la Comuna y en cierta forma quieren contestar preguntas que salieron cuando la gente lo interpretaba de forma muy autonomista, como un libro de la Comuna en contra del Estado. Lo dejé a propósito así en la conclusión, sabiendo que así se iba a leer, para causar un poquito de incomodidad o de conflicto, pero en ese nuevo libro quiero tratar de reconstruir cómo hemos llegado a un impasse internacional que va más allá de México o de Estados Unidos, que justamente entre esa división entre el Estado y la insurrección, que creo que es un impasse que se da tanto de izquierda como de derecha y que realmente imposibilita cualquier transmisión del cambio desde la insurrección o la protesta en la calle hacia la inscripción duradera del cambio político, ¿no? ¿Puedo dejar esto aquí? ¿Se puede escuchar o no? ¿Mejor así? Ok. También se está filmando. Ok. Bueno, en las últimas décadas el escenario político mundial ha dado un claro giro insurreccional. Mucho antes del asalto al Capitolio en Washington, D.C., el 6 de enero de 2021, la izquierda internacional también había comenzado a identificar su impulso más radical con varios levantamientos populares y movimientos de insurrección. En Europa podemos decir que esta tendencia comenzó ya desde los acontecimientos de mayo del 68, mientras que en América Latina el declive en la hegemonía y las derrotas electorales de la marea rosada en la última década han contribuido a un agotamiento similar de la política que se orienta hacia el Estado. El resultado, en mi opinión, en ambos casos, es un empobrecimiento extremo de la teoría del Estado, que durante mucho tiempo se consideraba una laguna importante en la teoría marxista clásica y que hoy ha sido reemplazada en su mayor parte por un vago consenso libertario contra lo que Friedrich Nietzsche ya había descrito como el monstruo frío del Estado, ¿no? Creo que lo que se está viendo en Estados Unidos con Trump, lo que se está viendo en Argentina con Milei, pero también en el imaginario de la extrema izquierda hay una fascinación con la pureza de la política como un momento de pura insurrección, anarco-libertario o anarcocapitalista o anarcocomunista. El papel del Estado en ese sentido en todas partes está siendo atacado, dejando al descubierto el vacío subyacente a todas las nociones de soberanía. Las últimas 2 décadas en particular han estado marcadas por una ola global de levantamientos, disturbios, ocupaciones y otras formas de insurrección que ya no buscan tomar el control de los aparatos estatales como en el viejo paradigma revolucionario. Al contrario, como propone famosamente John Holloway en su libro del mismo título, intentan cambiar el mundo sin tomar el poder. El ascenso global de las tendencias neofascistas
que en algunos casos han alcanzado los niveles más altos de los aparatos estatales, desde Polonia, Hungría, Italia hasta Brasil y Estados Unidos, puede estar anunciando ya el fin de esta era de disturbios y su transformación en un fenómeno completamente diferente, que todavía no sabemos muy bien a dónde va a llegar. Pero entre las protestas callejeras, los cacerolazos, los cortes de ruta, en Argentina en diciembre del 2001, las barricadas de la Comuna de Oaxaca en el 2006, los movimientos de las plazas en el 2011 en Egipto, España o Turquía, sino empezando ya mucho antes con el levantamiento zapatista de 94 en Chiapas o el Caracazo en Venezuela en 89, hemos sido testigos de una tendencia mundial que se aleja del paradigma revolucionario orientado al Estado en favor de diversas formas de hacer política en contra o a distancia del Estado. En palabras del filósofo Alain Badiou, en su pequeño libro Se puede pensar la política de 1885, el nuevo consenso que surgió de la crisis del marxismo, el colapso del comunismo soviético y el creciente atractivo de los sentimientos antiestatales tras las revueltas del 68, nos lleva a ese resultado. Y cito: hoy en día hay que hacer actualidad y no profecía de la independencia de la política con respecto a la violencia de Estado, preservando la asignación de la hipótesis de no dominación a los acontecimientos obreros y populares. Y luego continúa: no se trata en verdad de la oposición hegeliana del Estado y la sociedad civil. Se trata de nombrar el lugar de una reconstitución de la política que no tiene posibilidades de operarse más que a partir de la independencia respecto del Estado. No porque el Estado sea el término adverso u opuesto, sino porque es apolítico. Entonces yo creo que es un resumen muy claro de esta noción de que la política ya no tiene nada que ver con el Estado, ni siquiera es una política en contra del Estado, simplemente el Estado está fuera de la política, es un elemento apolítico. Obviamente eso está muy lejos de la entusiasta aprobación del mismo filósofo Badiou apenas 3 años antes, en su teoría del sujeto, cuando todavía cita a Mao Zedong y la famosa máxima de que hay que meterse en los asuntos del Estado, ¿no? 3 años después, ¿no? Giro total en la otra dirección hacia la autonomía de la política frente al Estado, o separada del Estado. Hoy en todo el mundo parece que vivimos en una época de disturbios, protestas callejeras, ocupaciones o levantamientos en contra del Estado. El famoso libro de Lenin, El Estado y la Revolución, escrito en los meses previos a la Revolución de Octubre, mientras el autor se escondía del gobierno provisional, tendría que ser reformulado hoy. Lo que está en la agenda ya no encaja con el título general de Lenin, sino que podría decirse que cae bajo la rúbrica de el Estado y la insurrección. Eso se debe a que las últimas 2 décadas han estado marcadas no solo por disturbios e insurrecciones, sino también por el surgimiento de varios gobiernos de izquierda, centristas o populistas, que utilizaron con éxito medios electorales para llegar al poder del Estado, ¿no? Todos los gobiernos de la marea rosada. El resultado, sin embargo, ha sido una desconexión cada vez mayor, confirmada en caso tras otro, entre la expectativa de que un cambio radical podría surgir dentro del sistema parlamentario y la repentina comprensión, que puede ser aleccionadora o deprimente, de que el momento político propiamente dicho hoy podría limitarse exclusivamente al breve tiempo insurreccional de la protesta o el disturbio en la calle. Hay como una especie de distilación de la pureza de ese momento que también se desvanece en cuanto aparece. Por supuesto, esta desconexión entre la política y el Estado no es nada nuevo. En el pasado fue tema de vigorosos debates entre personas como Eduardo Bernstein o Rosa Luxemburgo, formulado en el lenguaje de la alternativa entre reforma y revolución. Pero en esa tradición más antigua, la imaginación revolucionaria prometía superar la brecha entre el Estado y la revolución al proponer la toma del poder estatal como una de las características que definirían la esencia de una revolución moderna. Y siempre que tales tomas del poder resultaron imposibles o fueron rechazadas como indeseables, como en el caso de la Revolución Mexicana,
Esto podría describirse como la historia de una revolución interrumpida, porque no llegaba a tomar el poder central del Estado, como el clásico libro de Adolfo Schily sobre México. Así también para Rosa Luxemburgo, escribiendo a principios de siglo, no había necesidad de oponerse tajantemente a la revolución social, de oponer tajantemente revolución social y reformas sociales, ya que estas últimas podían ser el medio para alcanzar el fin revolucionario. Por el contrario, esa creencia hegemónica en la presencia de un vínculo entre los momentos de ruptura y los momentos de reforma ya no es válida para grandes sectores de la izquierda radical hoy. No solo se ha agotado por completo el impulso revolucionario orientado hacia el Estado, independientemente de cuándo ubicamos ese momento de cuál es la última revolución, si es ya la revolución cubana, la revolución cultural china en el 66, 69, o la sandinista en Nicaragua en 79, como el marcador histórico de la última revolución en la época clásica. Lo que aparece en su lugar es una brecha cada vez mayor, aparentemente sin posibilidad de mediación o traducción entre los aparatos considerados corruptos de la maquinaria estatal y la supuesta pureza y la explosividad del momento insurreccional. Las aplastantes derrotas electorales sufridas en los últimos meses, tanto por Podemos en España, casi desaparecido, ¿no?, como por Syriza en Grecia, o la no menos aplastante victoria del no contra la nueva Constitución en Chile, no hacen más que aumentar la impresión de una discrepancia insuperable entre el aparato estatal y los movimientos sociales, que se está volviendo patentemente visible una vez más en todas partes. Sin embargo, no creo que sea el momento de denunciar el juego sucio de poner a personas individuales contra la pared. Los problemas que nos ocupan no son solo personales, sino estructurales. Si el momento actual resulta tener un significado histórico mundial, creo que debería darnos aún más pausa para reflexionar y elaborar un análisis a largo plazo de la coyuntura actual, en lugar de permitirnos condenas moralistas fáciles y fanfaronadas retóricas, a menos que nos contentemos simplemente con hablar con un grupo selecto de intelectuales que al expresar su preocupación solo a posteriori, como tantos cazadores de ambulancias, ¿no?, les dije, ¿no?, o sea, siempre se quedan calladitos mientras esperen el fracaso del nuevo gobierno progresista, y después ya cuando surge el fracaso o la desilusión dicen, yo les dije, les había advertido de antes, aunque no se habían, ¿no?, movido. Entonces logran consolidar su propia posición de esta forma a la izquierda de la izquierda oficial. Creo que deberíamos más bien estudiar cómo hemos llegado a esa coyuntura crítica y qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo, teniendo en cuenta todas sus implicaciones a corto y largo plazo. Entonces, permítanme intentar ofrecer al menos algunas líneas generales de un análisis que amplíe gradualmente el nivel y la escala de la investigación. Desde las batallas cotidianas, que constituyen el terreno preferido de los comentaristas y los expertos blogueros, ya sean espectadores lejanos u observadores participantes que militan en los mismos procesos que con tanta urgencia buscan analizar, hasta el ámbito histórico mundial, que de otro modo podría parecer reservado exclusivamente para las elucubraciones especulativas de filósofos y los teóricos políticos profesionales formados en la lectura de Kant y Hegel. Un primer nivel en el que el análisis parece estancado implica preguntas sobre tácticas y estrategias concretas en las batallas o las luchas en curso, tanto en el terreno de las calles como en las altas esferas, donde entre bastidores se siguen tomando decisiones que cambian el rumbo de naciones enteras. Como ya mencioné, el reciente voto del no contra la nueva Constitución chilena, por ejemplo, se asemeja en muchos aspectos al breve periodo entre los meses de junio y julio del 2015 en Grecia, que después del voto del no vio un repentino ascenso entre dos escenarios o dos modalidades de comentario, ¿no? La amarga modalidad del "te lo dije", con la que los izquierdistas reiteran moralmente su aborrecimiento visceral por la socialdemocracia, el parlamentarismo, incluso cualquier posición moderadamente neokeynesiana, y la otra cara maníaca de esa primera modalidad, que en un escenario utópico tras otro de ¿qué pasaría si?,
busca redimir todos los errores tácticos como si fueran otros tantos golpes secretos de genialidad, solo para demostrarse descaradamente equivocados al día siguiente, ¿no? Incluso cuando los expertos logran mantenerse alejados de estas dos posiciones extremas, ¿no?, maníaco-depresivas, siempre existe el riesgo de que el análisis de todos los errores, las mentiras o las manipulaciones, los retrocesos y las traiciones, se queda al nivel de las intenciones y las responsabilidades individuales, en lugar de centrarse en las limitaciones estructurales dentro de las cuales las políticas hoy se ven obligadas a operar. Esto no significa que debamos disculpar los errores de cálculo o glorificar la artimaña de la razón activa a espaldas de líderes individuales, pero sí requiere que demos un paso atrás en la obsesión presentista para tener en cuenta la visión de mediano a largo plazo de los problemas que enfrentamos hoy. De hecho, tan pronto como escuchamos el lenguaje codificado en términos de las alternativas entre socialdemocracia y anticapitalismo revolucionario o electoralismo parlamentario y guerra civil, ya habremos abandonado el ámbito de las tácticas y entramos en un diálogo mucho más amplio sobre los objetivos de la izquierda hoy, en particular en lo que respecta a los viejos argumentos sobre lo que en la tradición se llamaba la extinción o el marchitamiento del Estado. De hecho, si hay una problemática que ha surgido en las últimas dos décadas, desde América Latina hasta el Mediterráneo, es sin duda el resurgimiento de esa cuestión sobre el papel del Estado y su confrontación con diversas formas no estatales o antiestatales de la política, tanto violenta como pacífica. Esta problemática excede con mucho los términos de la oposición clásica entre Estado y sociedad civil, o mejor dicho, sociedad civil burguesa, es decir, lo que en la tradición alemana se conoce como Bürgerliche Gesellschaft, ¿no?, ya sea en su formulación de Hegel o tras su inversión en el argumento del propio Marx. El riesgo que entraña pintar el panorama actual en los términos en blanco y negro de las opciones estatales y antiestatales consiste en ignorar el hecho de que el Estado no existe. En lugar de hablar de un universal tan abstracto, debemos hacer un balance de diversas formas de Estado, geográficamente distintas e históricamente cambiadizas, sin caer en el extremo opuesto de un particularismo basado en singularidades aisladas que impediría cualquier comparación conceptual. Estas son las formas estatales que exigen ser estudiadas. Por desgracia, sin embargo, la especificidad de diversas formas de Estado se pierde, tanto en los argumentos clásicos, ¿no?, hegelianos o hobbesianos o incluso weberianos, a favor del Estado, como en los argumentos radicales, anarquistas, autonomistas, subalternistas o posthegemónicos en contra de el Estado. Peor aún, hoy también deberíamos reconocer hasta qué punto, paradójicamente, la posición antiestatal puede muy bien ser responsable de reforzar, como por un efecto de rebote, la fantasía del poder omnipotente del Estado que pretende socavar. Es decir, el poder del Estado como una excrescencia monstruosa, separada y situada por encima o más allá de los espacios de la sociedad civil. Ya en 1977, en una crítica devastadora de las teorías del Estado entonces dominantes entre sociólogos y marxistas como Ralph Miliband o Nikos Poulantzas, el sociólogo británico Philip Adams advirtió contra la fetichización del Estado y dice: en suma, el Estado no es la realidad que está siempre detrás de la máscara de la práctica política. Es en sí mismo la máscara que nos impide ver la práctica política tal como es. No, la gente siempre encuentra el monstruo del Estado escondido como secretamente, de que mueve todo. Y él dice, no, esta imagen del Estado es la máscara que nos impide ver las políticas en curso. De modo que invocar la idea de la violencia oculta de un Estado omnipresente siempre corre el riesgo de contribuir a ocultar las prácticas políticas concretas del momento. Por ejemplo, dice, los ejércitos y las cárceles son todos bastante contundentes, ¿no? Y podríamos decir, esa es la presencia opresora del Estado en su brazo de los aparatos de coerción.
Pero es su asociación con la idea del Estado y la invocación de esa idea lo que silencia las protestas, disculpa la fuerza y nos convence a casi todos de que la suerte de las víctimas es justa y necesaria. Algo habrán hecho, por algo, ¿no? Estaban en medio de esa bronca. Solo cuando se rompe esa asociación emergen poderes reales ocultos. Y cuando lo hacen, dice todavía Abrams, no son los poderes del Estado, sino de los ejércitos de liberación o represión, los gobiernos extranjeros, los movimientos guerrilleros, los soviets, las juntas, los partidos, las clases. Ahí se sitúa la política concreta. En un momento en que en contextos traumáticos como la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, existe una tendencia general también a denunciar la mano todopoderosa del Estado corrupto, ¿no? Fue el Estado. Esta advertencia es más urgente que nunca, me parece. No nos convirtamos en cómplices de la cosificación del Estado justo en el momento en que la posición antiestatal se está consensuando por igual entre progresistas bien intencionados, libertarios de derecha y radicales de izquierda. Según Abrams, incluso si seguimos el ejemplo de Poulantzas y definimos el Estado como una relación social o un campo de lucha, y no como un conjunto fijo de aparatos o espacios y funciones que se pueden apropiar o perder, seguimos sin definir el papel específico del Estado en esas luchas, que es un papel y una especificidad que requieren un análisis histórico mucho más que una teoría general de el Estado, ya sea funcionalista o estructuralista. De hecho, debemos recordar cómo el pensador, que era como el maestro de Poulantzas, Luis Althusser, en su intervención sobre la crisis del marxismo en la conferencia del 1977 en Venecia, organizada por el Manifesto, sobre el tema de sociedad postrevolucionaria, había indicado que la crisis en cuestión abría por fin la posibilidad de volver a estudiar dos grandes lagunas, dejadas no solo por Marx, sino también por pensadores posteriores como Lenin. Y cito, existen en Marx y Lenin dos lagunas teóricas de gran importancia. Por un lado, sobre el Estado y por otro, sobre las organizaciones de la lucha de clases. Es un poco absurdo, ¿no? Decir, hay dos grandes lagunas en el marxismo y básicamente resumen todo lo que debería darnos el marxismo. Pues justamente eso no nos han dado, ni teoría del Estado, ni teoría de lucha de clases. En la medida en que estas lagunas teóricas abren importantes cuestiones estratégicas, para Althusser era urgente responder a ellas con rectificaciones, pero siempre desde la teoría, que se ajustaran a las condiciones específicas de la crisis, para responder a las exigencias del momento y probar la actualidad renovada del discurso de Marx, ¿no? Esas tesis de Althusser, como muchos aquí sabrán, provocaron inmediatamente un torrente de réplicas y ataques y contraargumentos. Él mismo respondió pocos meses después de la conferencia de Venecia a una nueva invitación de Rosana Rosanda con otro texto para el colectivo y el manifiesto que se llamaba El marxismo como teoría finita, ¿no? Que se incluiría traducida al español junto con una larga serie de respuestas en el volumen que se editó en México y en Argentina, con José Rico bajo el título Discutir el Estado, posiciones frente a una tesis de Louis Althusser. En su mayor parte, sin embargo, un énfasis limitado en los aparatos coercitivos e ideológicos del Estado se retroalimentaría con el antiestatismo que se estaba convirtiendo ya rápidamente en el nuevo consenso entre los izquierdistas radicales tanto en Francia como en Italia, ¿no? Con referencias comunes que iban desde la Sociedad contra el Estado de Pierre Clastres en 73 hasta la Democracia contra el Estado de 1997 de Miguel Abensour. En términos de Marx, podríamos hablar en este respecto del Estado y su otro, llamémoslo sociedad civil, según la tradición política clásica, o el común, la comuna o la comunidad. Podríamos ver esos polos, ¿no? Estado y su otro, como lo que Marx llamaría opuestos reales o extremos verdaderamente reales, ¿no? Wahre, wirkliche Extreme. Incapaces de mediación dialéctica o relevo, sublación en una unidad superior. Es Marx, el joven Marx, en su crítica del 43 a la filosofía del derecho de Hegel, escribe: los extremos reales no se pueden mediar
entre sí precisamente porque son extremos reales. Pero tampoco necesitan mediación porque son esencialmente opuestos. No tienen nada en común uno con el otro. Ni se necesitan ni se complementan. El uno no lleva en su seno el anhelo, la necesidad, la anticipación del otro. Este, diría yo, es el callejón sin salida en el que nos encontramos una vez más hoy en día. El Estado y la insurrección como extremos actuales y reales que no tienen nada en común entre sí, en la medida en que uno no lleva en su seno el anhelo, la necesidad o la anticipación dialéctica del otro. Siempre, ¿no? Disturbios, protestas, entusiasmo e intensidad. El momento donde se trata de traducir, ¿no? Quejas de la cooptación, recuperación, pérdida del impulso radical, porque el Estado no tiene nada que ver con esos momentos de insurrección en las calles. Y sin embargo, lo que a menudo se olvida en ese debate es cómo y por qué hemos vuelto a ser los contemporáneos de un texto juvenil como el de Marx sobre Hegel, o de su lectura tardía de la Comuna de París, como una revolución contra el Estado. Cuando autores como Abençour o Balibar o Stathis Kouvelakis vuelven a esta imagen aislada de un Marx demócrata a distancia del Estado, podemos simplemente traducir y proyectar esas lecturas a todas las demás partes del mundo como si representaran la verdad por fin descubierta sobre la teoría marxista del Estado. Yo creo que ahí se expresa como la frustración de los pensadores italianos y franceses con el eurocomunismo y con el socialismo de Mitterrand. Esos llegan a un antiestatismo radical, pero luego por la influencia de estos teóricos que se dispersan inmediatamente en sus pensamientos y las traducciones de los libros por todas partes en el mundo, este antiestatismo se ha convertido en el nuevo consenso como si fuera único e idéntico por todas partes también. No es este redescubrimiento de un Marx democrático el que en el 43 hablaba de verdadera democracia, el resultado de una generalización indebida de la decepción francesa e italiana con el eurocomunismo y el socialismo de François Mitterrand. En su ensayo fundamental, El Estado en América Latina, publicado por primera vez en 1984 y retomado hace unos años, entre otros lugares, en la antología boliviana, El Estado desde el horizonte histórico de nuestra América, el sociólogo René Zabaleta Mercado ya advertía contra la simplificación excesiva de esa teoría que se basa en la oposición binaria entre Estado y sociedad civil y que se inspira en las limitadas experiencias de la izquierda europea para luego generalizar a partir de ahí para el resto del mundo. En lugar de glorificar o vilipendiar a uno u otro polo, dice él, sería mejor estudiar esta oposición como lo que llama una ecuación o un eje social, con múltiples grados de integración y separación. Dice, y cito, por razones propias de cada caso, hay ecuaciones en las que la sociedad es más robusta y activa que el Estado. Ecuaciones donde el Estado parece preexistir y dominar sobre la sociedad, al menos durante periodos determinados. Y luego sistemas donde hay una relación de conformidad o ajuste. Y concluye, en todo caso, está a la vista que es arbitrario sostener que todo momento estatal es reaccionario, tanto como sostener que toda determinación popular es progresista. Eso lo estamos viendo en Estados Unidos o en Chile o en la Argentina. No toda determinación popular es progresista y no todo momento estatal es reaccionario. Y concluye Zabaleta, por el contrario, en determinadas instancias la única forma de unidad de lo popular es lo estatal. Aquí podría añadir, vemos en funcionamiento un principio aparentemente evidente, pero como silenciosamente radical, que recorre todos los escritos de Zabaleta. Me refiero a la noción de que la posibilidad, el nivel y la densidad del conocimiento social en cualquier momento están sobredeterminados por las condiciones materiales de las luchas en la situación en cuestión. Entonces, las debilidades o las fortalezas de nuestras teorías sociales se corresponden con las debilidades y las fortalezas de nuestras prácticas políticas. Por ejemplo, el hecho de que la clase obrera boliviana a mediados del siglo XX plantee la posibilidad de una nueva teoría del Estado, según Zabaleta, es una prueba de su fuerza como sujeto político.
Entonces, a la inversa, creo que por nuestra parte tal vez tendríamos que concluir que el extremo empobrecimiento de nuestras visiones actuales del Estado y la desconexión también, creo, entre la elaboración intelectual de la teoría social y los movimientos en México o en Colombia o en Bolivia hoy en día, al nivel del Estado, es también testimonio de que tendríamos que concluir que cuando estas visiones actuales del Estado, que se reducen a un antiestatismo visceral, son la expresión de la debilidad de nuestros movimientos sociales y políticos actuales. En cualquier caso, lo que puede sorprender a algunos e irritar a otros es que cada una de estas orientaciones en el debate entre autonomía y hegemonía puede vincularse directa o indirectamente al legado de Marx. Si las viejas discusiones sobre el desvanecimiento o la extinción del Estado siguen siendo pertinentes, es porque el problema fundamental que hemos heredado del coautor del Manifiesto Comunista se refiere precisamente a las posibles transformaciones y la naturaleza del Estado. Curiosamente, sin embargo, la tendencia dominante en la recepción de la lección autocrítica que Marx dio del Manifiesto Comunista en los últimos prólogos que logró escribir todavía con Marx, sobre todo en 1872. En el último medio siglo, la conclusión ha sido la opuesta a la intención programática de Marx. Después de todo, para el autor de la Guerra Civil en Francia, que cita su propio texto en el prefacio de 1872, la Comuna de París representa algo así como una realización momentánea de la dictadura del proletariado. Sin embargo, en lugar de estudiar de qué manera la Comuna de París ofreció un ejemplo de un Estado de nuevo tipo, el destino de la autocorrección de Marx y Engels en la segunda mitad del siglo XX y aún más en esas primeras 2 décadas del siglo XXI ha consistido en subrayar el aspecto no estatal, en detrimento del poder político concentrado en el Estado. Así, en gran parte como resultado del desastre del stalinismo y las frustraciones del eurocomunismo, la lección de la Comuna de París ha pasado a ser leída como premisa de una forma radical de política antiestatal, que más que revolucionaria deberíamos llamar insurreccional. El resultado es lo que el teólogo de la liberación, Franz Hinkelhammer, en otro estudio incluido en esa antología, ¿no?, del Estado desde el horizonte histórico de nuestra América, denomina el antiestatismo metafísico, que a partir de los años 90, con la doble crisis del marxismo y de la Unión Soviética, sucedió al estado de contrainsurgencia militar y dictatorial que había operado desde los años 70 hasta principios de los 80 en América Latina. Así, dice Hinkelhammer, apareció el antiestatismo metafísico, que es la otra cara de una afirmación total del mercado. Pero paradójicamente, añade, esto no ha supuesto no ha significado un cambio en la teoría o la actitud hacia el propio Estado. Como continúa el mismo autor, esa negación maniquea del Estado revela un profundo estatismo al revés. Si definimos estatismo como una actitud que pretende encontrar en la acción del Estado la solución a todos los problemas, entonces en este estatismo al revés vemos al Estado convertido inversamente en el culpable de todo. El Estado sigue siéndolo todo y la negación maniquea no ha cambiado la actitud profundamente estatista hacia el Estado. Sigue siendo la máscara de ver las políticas concretas que están en curso. No, como vimos, este predominio del modelo insurreccional, tan común en las protestas y los movimientos de la ocupación de las plazas, contiene también un diagnóstico implícito sobre el legado del paradigma de inspiración marxista, en el que se suponía que existía una línea de transmisión entre levantamiento revolucionario y toma del poder. Es precisamente ese supuesto de una continuidad que, según autores como John Holloway, constituye el principal error estratégico de toda la teoría revolucionaria hasta nuestros días. Y cito a Holloway: la aparente imposibilidad de la revolución a comienzos del siglo XXI refleja en realidad el fracaso histórico de un concepto particular de revolución, el que la identifica con el control del Estado.
Cuando se contempla desde esta perspectiva, la principal problemática que se vislumbra hoy en día puede describirse en términos de la tensión no resuelta entre la presunta continuidad electoral y la discontinuidad real entre los movimientos o las movilizaciones de masas, por un lado, y la centralización del poder en los aparatos estatales y las agencias gubernamentales por el otro. En los últimos años, esta brecha entre acción insurreccional y poder estatal, en lugar de cerrarse, no ha hecho más que ensancharse hasta dar paso a un verdadero abismo, con consecuencias, en mi opinión, nefastas para cualquier proceso de cambio actualmente en curso, como estamos viendo en Europa y Estados Unidos, no menos que en América Latina. Ni siquiera los gobiernos de izquierda, centristas o populistas, habrían podido escapar a las trampas de la corrupción o la cooptación, que según el consenso actual son inherentes a la forma del Estado como tal. Así, contrariamente a la propuesta de Holloway de cambiar el mundo sin tomar el poder, los límites, cuando no el fracaso total de estos gobiernos progresistas, sobre todo en el caso de Bolivia y Ecuador, han sido diagnosticados en libros con títulos rimbombantes como Cambiar el mundo desde arriba o Tomar el poder sin cambiar el mundo, ¿no? Que son inversiones sarcásticas del título del libro de John Holloway. Legitimado con referencias teóricas y políticas que van del anarquismo al feminismo, pasando por el autonomismo y las críticas subalternas, postcoloniales o decoloniales, este legado de la lectura antiestatista es el que aún hoy enfrentamos. Se trata nada menos que del impasse entre la insurrección y el Estado, que, como sugerí antes, también podemos traducir con otros nombres. Por ejemplo, en términos de los conflictos entre autonomía y hegemonía, entre movimientos sociales y vanguardias partidistas, entre acción directa e insurreccional frente a la política representativo-electoral, o entre poder destituyente y lo que antes se solía llamar la larga marcha a través de las instituciones. Por eso, si tuviéramos que reformular el libro de una obra como la de Lenin, donde estudió la cuestión del Estado, podríamos decir hoy que el problema fundamental ya no se formularía bajo el título Estado y la revolución, sino el Estado y la insurrección. En América Latina, no se me ocurre una expresión más sintomática de este impasse, a la vez dolorosamente personal y profundamente estructural, que la ruptura entre Álvaro García Linera y Raquel Gutiérrez Aguilar. Así, mientras que en la actualidad del comunismo destaqué sobre todo la sorprendente trayectoria de Linera desde una posición guerrillera, radicalmente autonomista, cuando decía no hay nada que hacer con el Parlamento sino quemarlo, hasta su defensa tradicional hegeliana o weberiana del Estado, e incluso en un uso creativo de la noción de Gramsci del Estado integral, que es como el polo más extremo en la visión estadocéntrica. En el caso de su excompañera Raquel Gutiérrez, podemos presenciar la trayectoria opuesta, en la que la crítica del centralismo democrático, combinada con una defensa feminista de la producción y reproducción de lo común, lleva a un rechazo completo de cualquier política orientada al Estado o hacia el Estado. Entre estas dos orientaciones ya no parece haber debate posible, porque constituyen los extremos reales de una contradicción completamente inconmensurable, sin resolución dialéctica. Sin embargo, sabiendo muy bien que al hacerlo me abro a las burlas de ambas partes, ¿no?, de estas dos posiciones, en mis observaciones finales me gustaría sugerir por lo menos algunos caminos hacia una superación o una reflexión crítica sobre ese impasse entre el Estado y la insurrección. De nuevo, sin perder de vista las diferentes situaciones y contextos en América Latina. Me inspiro para ello en parte en el trabajo de dos amigas cercanas, las filósofas políticas argentinas Paula Biglieri y Luciana Cadaya, quienes en su reciente libro 7 ensayos sobre el populismo proponen lo que llaman un republicanismo plebeyo, para resistir y romper con la supuesta irreconciliabilidad entre el momento de ruptura, favorecido por los autonomistas, y el momento de la institución, favorecido por los militantes de los nuevos gobiernos de izquierda, como el de Petro en Colombia.
En América Latina ha habido otros intentos, tanto políticos como teóricos, para encontrar una articulación entre el poder del Estado y las luchas populares por la producción y reproducción de lo común. Esto significaría no quedarse forzosamente estancado en los extremos reales o en el poder dual entre el Estado y la sociedad civil o entre el Estado y la comuna. Para concluir, entonces, me limitaré a mencionar solo 2 ejemplos de tales conceptos transversales. Una primera noción es la de comunidad estatal, que la teórica política mexicana Rina Rux propone en su brillante tratado neogramsciano que se titula El Príncipe Mexicano. Con ello se refiere la politóloga a las normas, hábitos y rituales cotidianos que sostienen un régimen de mando y obediencia como el que la insurrección zapatista del 94 puso en crisis a obligar a las élites gobernantes a un nuevo pacto con los de abajo. Entonces, si uno habla de la presencia de una comunidad estatal, ya no hay lugar para escaparse de esta definición del vínculo, de ese campo de batalla, donde se gestan, donde se transforman, donde se reelaboran estos rituales y estos hábitos de mando y obediencia. Entonces, todos estamos en medio de esa comunidad estatal, querámoslo o no. La segunda noción es la de, un poco como un reflejo en el espejo, es la de Estado comunal o Estado comunero, propuesta por el militante venezolano y conspirador con Hugo Chávez, detrás del fallido golpe de febrero de 1992, y desarrollado por Gio Cecariello Maher en su libro sobre Chávez, ¿no?, que se llama We Made Chávez, ¿no?, nosotros creamos a Chávez, como el verdadero legado de la revolución bolivariana. Inspirándose tanto en la revuelta de los comuneros de Nueva Granada de 1781, un siglo antes de la Comuna de París. Eso es también el argumento que formula en el libro sobre la comuna. Hay una tradición comunera en América Latina, incluso ¿no?, en la época prehispánica, que precede por décadas, sino siglos, el enfoque exclusivo de toda la tradición marxista en la Comuna de París. Si uno habla en la tradición marxista de la comuna, siempre hay que regresar a la Comuna de París, como el principio, ¿no?, después la de Berlín, o pueden uno pensar en la de Oaxaca incluso, pero no se habla casi nunca de las rebeliones comuneras e indígenas en el siglo XVIII en América Latina. Probando una vez más el punto de Zavaleta, de que no podemos simplemente aplicar los conceptos teóricos producidos en Europa, junto con las estrategias prácticas de las que derivan y las limitaciones que llevan consigo. Estas propuestas de una comunidad estatal y un Estado comunal o comunero ya comienzan a romper el poder dual entre el Estado y la insurrección como extremos reales. Y en mi libro, La Comuna Mexicana, en la segunda parte sobre México en Marx y Marx en México, desarrollé hasta qué punto el Marx tardío podría haber encontrado ya un camino similar cuando en sus cuadernos etnográficos o etnológicos y su correspondencia con Vera Zasulich previó no solo lo que Theodor Shanin llamó la vía rusa al socialismo desde el campesinado, sino también lo que podríamos llamar la vía mexicana al comunismo, en tanto comunalismo. Parte de lo que pienso hacer en los ensayos que constituirán los capítulos del nuevo libro, titulado justamente El Estado y la Insurrección, consistirá en mostrar cómo hemos llegado a este punto y en qué medida la nación de la comuna, lejos de señalar un antiestatismo metafísico, podría empezar a articularse con una política emancipatoria a nivel del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Ha sido muy completa tu presentación. La verdad es que hay muchísimos puntos, ¿no?, sobre los cuales se podría reflexionar, ¿no? La tradición de la revuelta que volvió efectivamente en América Latina, ¿no?, con Chile y Colombia en los últimos años, ¿no?, muy parecido a las revueltas en California, ¿no?, en los años 90. Esta imposibilidad de seguir, ¿no?, de ese momento insurreccional a un momento de síntesis político-estatal, ¿no?
porque parece que ya no hay, una de dos, o ya no hay Estado que destruir o ya no hay Estado que tomar, ¿no? Porque los poderes del mercado terminaron destruyéndolo, ¿no? Y vaciándolo dramáticamente en algunos casos, ¿no? Y nosotros acá en México lo estamos viendo en mucho, ¿no? Lo estamos viviendo, el vaciamiento de ese Estado frente a la noción del Estado sujeto, ¿no? El Estado que todo lo ve, el Estado que todo lo piensa, el Estado que omnipresente y omnisciente, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hay muchísimos elementos, muchos están en la Comuna de París, por acá ya llegó el compañero Jorge Dacal, que fue el editor, ¿no? de ese libro que es tan importante, que además salió primero en español, no salió en inglés, salió en español, lo cual es un buen gesto. Deudor, por supuesto, ¿no? Que reconoce con su público a qué público va. Bueno, vamos a dar paso a intervenciones, por favor, compañeras, compañeros. Si alguien quiere hablar, quiere comentar, quiere preguntar, quiere, a lo mejor todavía hay algún defensor de Holloway, un militante de Holloway, del libro de Holloway, siempre hay. No sé si en este lugar precisamente, pero bueno, siempre hay una lectura muy importante, ¿no? Allá en los primeros 2000 que leímos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien quiere. Yo pues. Hola, buenas noches ya. Yo soy Gwendolyn y bueno, más que una pregunta yo no soy como teórica de estas temas de los que estoy escuchando, pero sí participo activamente en mi comunidad con un grupo de personas que hacemos actividades tanto culturales como deportivas, sociales, etcétera. El punto es que ahora que escucho lo que nos comentas, es como esta parte de nosotros participamos en la comunidad porque no somos parte del Estado o del gobierno, ¿no? Por llamarlo así. Y como somos muy activos, nos acaban buscando políticos para participar con ellos a veces en las tareas de la política de esa parte del Estado de México. La idea es que se ganó hace 5 años, se ganó, por primera vez la izquierda ganó el municipio donde yo vivo, que es Tlalnepantla, y nos invitaron a participar activamente en el gobierno. Pero creo que pasan estas cosas que no estamos como en un mismo, separatismo del que platicas, porque al momento entonces ya de que nos invitan a que nosotros ocupemos puestos, entonces uno ya no sabe qué hacer en esos puestos tampoco, ¿no? Y además muchos no estamos interesados en participar porque no queremos ser parte de este Estado o de este gobierno, porque no creemos que sea lo que perseguimos, digamos, profesionalmente, pero sí somos un grupo que queremos seguir trabajando, pero entonces ya no sabemos qué hacer, si participar directamente con las autoridades o el Estado o trabajar nosotros por nuestra cuenta, pero al final, pues como que nosotros necesitamos a veces de sus apoyos y ellos de nosotros, ¿no? Por decirlo así. Pero nos encontramos como en esta situación de, ¿qué hacemos? O sea, o nos preparamos para ocupar un cargo o mejor nos quedamos solos nosotros desde nuestras preparaciones y de a lo que nos dedicamos a seguir trabajando. Sería todo. ¿Alguien más? Oscar, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias aquí por la exposición. Siempre es muy sugerente, ¿no? Volver a retomar el asunto del Estado. Y yo quisiera plantear, bueno, escuchando por supuesto la exposición, pensaba en esta imagen de las relaciones de dominio ya a escala global, en donde pues digamos que tomando en cuenta el imperialismo financiero puede venir la existencia de estados en insurrección, ¿no? De estados en insurrección a un patrón monetario, por ejemplo, estados de insurrección a un tipo de conexión de cadenas de valor, ¿no? Es decir, hay distintos niveles, es lo que yo veo, ¿no? Cuando se plantea de que, por ejemplo, estarían como puestos reales el estado de la insurrección, en términos dialécticos eso significaría que todavía no estamos en el nivel de la dimensión donde efectivamente se encuentran, ¿no? O sea, habría que buscarla, habría que construirla, esa sería parte de la insurrección también epistemológica, para poder ir planteando ese elemento que nos hace falta.
Porque, bueno, yo sí creo, por ejemplo, pensando en lo de Vera Zasulich, pues obviamente que ahí Marx está diciendo no le tengamos miedo, ¿no?, a todos estos otros elementos, pero sí hace la advertencia Marx también, ¿no? Siempre y cuando no entres en el proceso de evolución capitalista, porque entonces ahí sí no te escapas de ciertas fases, ¿no? Entonces habría que discutir a lo mejor el asunto de las fases, de en qué momento te puedes escapar o no, le puedes dar vuelta a ese proceso de desarrollo, pero pues lo que sí creo es de que pues sí tenemos ahí en el ADN histórico pues toda la estructura comunal que pues obviamente que nos va a llevar a otros momentos de cooperación, ¿no? Y de cooperación pues en la escala global, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Oye, muchas gracias, estuvo muy interesante. Voy a hacer una pregunta y me apena mucho, pero me voy a tener que ir porque tengo una reunión, pero igual quería plantearte la inquietud. Dos inquietudes. Una, ok, hay una separación entre lo estatal, Morena gana el Estado, López Obrador, la izquierda se incorpora al Estado, hace sus políticas económicas y por otro lado va la insurrección, lo mismo se podría decir en Bolivia, en cualquier lado, hay eso. Pero no acabo de entender cuál es el problema. O sea, hay eso, así es. Y ya habrá otra época en la que no sea así, o ya se verá cuál es el problema. Unos militan por un lado, otros militan por el otro lado. No veo por qué, incluso describes eso como un estancamiento. Pero es algo que está ocurriendo y ya está. Y si son dos esferas que son contradictorias, como diría Althusser, son contradicciones que no se equilibran, no se sintetizan. ¿Y qué? Esa sería mi primera inquietud. No acabo de entender por qué hay un problema en esto. Pues así va la historia, camina por un lado, camina por el otro, ya lo veremos. ¿Quién sabe qué pasa después? Esa sería una. Y la otra, en relación a la intervención de Althusser que decías, esa conferencia, esa participación de Althusser fue muy importante porque en efecto mostró que no había una teoría del Estado en Marx. Y más en general, no había una teoría de la política en Marx. Sí, pero es que Marx y el marxismo tienen un lado anarco. Es decir, Bakunin se peleaba con él, pero Marx estaba de acuerdo con Bakunin en que había que desaparecer el Estado alguna vez. Y la política, si es que hay una política estatal marxista o derivada de Marx, lo que pretende es acabar con el Estado. Por eso no elabora una teoría, por eso no elabora una teoría de políticas públicas, por ejemplo. Para eso pues tenemos las políticas públicas, pero lo que le interesa a esta fuerza revolucionaria es que de alguna manera deje de haber Estado algún día. Por eso no hace la teoría de la política. Más bien quiere hacer una teoría de la antipolítica, de la disminución de la política o de algo por el estilo. Pero recuerdo que Tony Negri, analizando la Comuna de París, empieza diciendo que eso, considerar que el Estado ha de extinguirse o que hay que trabajar para que se extinga el Estado, es una característica de las fuerzas revolucionarias, digamos, ¿no? No sé, nada más, eso era. Bueno, pues si quieres. Bueno, pues creo que aquí hay algunos elementos, a ver si Gerardo, después de tirar la molotov en la insurrección, se queda 1 o 3 minutos. Estoy bromeando. Bueno, vamos a darle la palabra a Bruno, y bueno, si nos da tiempo y tienen ganas y la música nos deja, porque dan ganas de ir a cantar también, ¿no? Sí, bueno, entonces Bruno, por favor. Sí. Creo que se me pierde alguna referencia cultural ahí, pero bueno, quizá empezando con Gerardo, ya que te tienes que ir. Sí, en cierta forma, si es así, si hay luchas que están ocurriendo en distintos niveles y en distintas zonas, ¿cuál es la bronca? ¿Cuál es el problema? Estaría de acuerdo con eso, pero yo creo que estamos viendo que, precisamente retomando lo que estaba sugiriendo Gwendolyn y Oscar, creo que es cuestión de encontrar espacios de articulación, ¿no? O incluso ir a pedir ayuda o dar ayuda para otro proceso y luego salirse otra vez. Y esos son como encontrar espacios de articulación para no quedarse en los extremos, ¿no? Y también tú hablas de fases, ¿no, Oscar? Pero yo creo que estamos llegando a un punto donde no hay esos espacios,
En parte porque no hay mucho tiempo o no hay mucha duración en la elaboración de una fase, no hay secuencia. Quizá en México hoy en día es una excepción, ¿no? Bueno, Bolivia es otro caso, pero también es muy curioso que en el caso de Bolivia, por ejemplo, gran parte de la intelectualidad abandonó bastante rápidamente el proceso, mientras que en procesos menos radicales, la intelectualidad hasta el día de hoy está del lado de estos procesos que quizás los progresistas no tienen tanto, ¿no? Entonces yo creo que es cuestión realmente donde en la teorización, que también muchos jóvenes absorben, digamos, y hay esa presentación monolítica del monstruo frío del Estado, y donde efectivamente lo que se rescata es el lado anarco de Marx, ¿no? Estamos en una etapa más bien anarco-libertaria, pero en esa fase también lo que pasa es que la definición del escenario actual como Estado de la instrucción no tiene esencia política, es tanto de izquierda como de derecha, lo estamos viendo. Si tú muestras imágenes de la toma del Capitolio y no sabes quién está haciendo esto y no ves las banderas, es también el sueño de muchos izquierdistas, ¿no? Entonces, el momento insurreccional en sí no contiene ningún valor emancipatorio. La cuestión es cómo inscribir un cambio en términos de justicia social, de igualdad, pero también de servicios públicos, de educación, de salud, donde hemos también vivido ahora que la derecha ha podido aprovechar la defensa del estado de bienestar, ya disminuido pero bajo COVID, donde de repente el liberalismo moderado estaba diciendo, ahora sí queremos defender el papel del Estado, y bien por las vacunas obligatorias, mientras que la derecha dijo, no, libertad absoluta, no me vengas a intervenir, y ahí de repente está surgiendo una ola derechista neofascista que adoptó la misma imagen de la insurrección como el momento político. Entonces, si es así, si hay una especie de, si la izquierda anarco comunista sacude, ¿no?, los aparatos estatales para recordarles que están traicionando o que no están respondiendo a las necesidades de los movimientos sociales, bien. Pero también estamos asistiendo a una ruptura del proceso político donde se vuelve ya casi imposible inscribir un cambio duradero, porque el siguiente gobierno lo revierte, a menos que sea por una inscripción constitucional. Por eso hay tanta resistencia en contra de eso en Chile. Porque incluso en México les tomó 70 años para revertir los elementos más radicales de la Constitución del 17. Entonces la pregunta es, si quieres más política, más concreta, más allá de las victorias electorales, ¿cómo dejar inscrito un cambio que el siguiente gobierno, que probablemente va a ser de derecha, no puede deshacer? Y creo que en ese momento el nivel, cuando dice Zabaleta, algunas veces la determinación de lo popular solamente puede pasar por lo estatal. Eso es simplemente volver a acercar esos polos, esos opuestos reales para, como tú decías, Oscar, tratar de llegar, si son ahora, aparecen como polos reales opuestos, es porque todavía no estamos en el momento donde podemos encontrar una articulación que socava, digamos, la esclerosis de los aparatos estatales. Idealmente llegamos a un punto de flexibilidad y Marx, en una mirada mucho más sencilla sobre el papel del Estado, podía imaginar que podíamos deshacernos del Estado por completo. Hoy en día, a menos que uno adopta un imaginario de espontaneísmo local absoluto, es muy difícil imaginarse cuál puede ser un espacio de inscripción de una política de emancipación que tenga duración, más allá de la victoria electoral y la derrota de mañana. Muchas gracias, Bruno. No sé si alguien más quiera. Gracias.